Sabemos que el movimiento es una condición natural para el ser humano. Es tan natural que ya antes de nacer, estando en el vientre de nuestras madres como fetos, empezamos a movernos. Y ya desde esa misma etapa contamos con la única herramienta indispensable para poder bailar, nuestro cuerpo. Ahora, para poder canalizar las necesidades de movimiento que todos tenemos hacia la danza específicamente, se necesitan ciertos procesos. La curiosidad y la imaginación son muy importantes, porque ellas nos ayudarán a experimentar con nuestro cuerpo y llevarlo a los límites de sus capacidades para poder aprender cómo funciona y qué podemos hacer con esta herramienta que nos dio la naturaleza. También se necesita un estímulo auditivo, ya que muchas veces el pulso de la música nos ayuda a identificar patrones y ritmos que luego intentaremos representar con nuestro cuerpo, y un estímulo visual al ver a otras personas bailando, lo cual nos motivará a querer hacer las mismas cosas que ellos hacen. Hoy día nosotros tenemos múltiples actividades que nos ayudan a solventar nuestras necesidades de expresarnos, divertirnos, mantener o mejorar la forma física y vincularnos con otras personas que son diferentes de la danza. Pero en épocas del surgimiento de la humanidad, esta pluralidad no existía. Los primeros seres humanos, antes del surgimiento de los idiomas y la escritura, ya habían aprendido a comunicarse en formas no verbales, como la pintura y escultura, que buscaba representar lo que veían sus ojos, la percusión y la música, a través de la producción de sonidos con materiales que encontraba en su entorno, a través del canto, imitando los sonidos de la naturaleza y los animales, y por supuesto a través de la danza y la gestualidad, que le ayudaba a expresar sus emociones, para poder expresarse, relacionarse y aprender a convivir, lo que resultó en el levantamiento de las sociedades o civilizaciones. En otras palabras, el arte fue el elemento que coadyuvó al surgimiento de las civilizaciones. Desde entonces, diferentes sociedades y culturas han tenido a la danza como una parte importante de su identidad, y a través de la historia, gracias a la evolución humana, la evolución de las sociedades y el avance del conocimiento, el ser humano ha recurrido a la danza por diferentes razones y con diferentes objetivos, lo cual la ha convertido en una actividad adaptable a los tiempos y las necesidades y los intereses de las personas. En diferentes épocas, diferentes sociedades se han inclinado por la danza por diferentes motivos. Depende del motivo por el cual las personas se encaminen hacia la danza, podemos clasificar esta en varios tipos. Si te interesa saber o alguna vez te has preguntado cuáles tipos de baile existen y cuáles son sus beneficios, o si estás considerando inscribirte en una academia de baile y quieres tener información que te ayude a decidir mejor qué tipo de danza practicar, o simplemente necesitas un poco de motivación para empezar, este video es para ti. El baile es una actividad que está ahí y que cualquiera puede recurrir a ella. Cada persona se decanta por la danza buscando un objetivo. Depende de lo que se quiera lograr a través de la danza y el propósito para bailar, podemos clasificar todas las danzas en tres grandes grupos: las folclóricas o tradicionales, las recreativas y las académicas. Las danzas folclóricas son autóctonas de alguna región, país o gentilicio y son de las danzas más antiguas de la humanidad. La mayoría de ellas suele tener pasos fijos y relativa poca innovación. Además de esto, también podemos observar que algunas son cíclicas, pues se repiten cada cierto periodo de tiempo. En este grupo se encuentran mayormente muchas danzas de carácter festivo, y estas pueden tener dos motivos principales. Primero tenemos la danza ritual o religiosa, que se practica con la intención de establecer y mantener una conexión espiritual entre las personas que la practican y la deidad o las deidades en la que estas personas creen, y generalmente se practica en grupo. Estas se practican generalmente con el objetivo de pedir o agradecer algún favor a la deidad en cuestión, o de celebrar o conmemorar algún evento que esté relacionado con el mito detrás de la misma deidad. Por ejemplo, los diablos danzantes de Yare en Venezuela, la danza de negritos en Chincha en Perú, el Maypole Dance en Inglaterra o la danza Cham en China, entre otras. De segundo tenemos la danza social, que se practica en grupo, pero a diferencia de la danza religiosa, esta no tiene connotaciones ritualísticas, sino que su fin se basa en reunir personas para que éstas interactúen, y se practica en eventos de índole político-social de la civilización en donde se manifiesta. Un ejemplo de esto son las noches de ir a la disco entre amigos, fiestas de bodas, cumpleaños, etc., o los días de fiesta en un país o una localidad.
Algunos ejemplos de estas danzas son el Beat en Portugal, el Highland Gaelic en Escocia, el Bhangra en India y Pakistán, entre otras. Dado que muchas de estas danzas se desarrollan de manera orgánica en reuniones de grandes grupos sociales, muchas se desarrollan al mismo tiempo que la música que las acompaña, como por ejemplo el joropo en Venezuela, el merengue en el Caribe, el tango en Argentina y las danzas de salón en Europa. Las danzas recreativas son aquellas que las personas practican para entretenerse. Estas ofrecen mayores libertades ya que pueden ser practicadas en solitario, parejas o grupos. Uno mismo puede determinar cuál es la frecuencia con la que la va a practicar y, en líneas generales, tampoco hay mayores exigencias respecto a vestimenta y espacio. En general, la gente que practica estas danzas lo hace por simple hobby y no lo hacen con la intención de desempeñarse en ella a tiempo completo o de manera profesional. Podríamos decir que las danzas sociales también son recreativas, pero en este caso la diferencia está en que las danzas sociales se convocan y ejecutan en torno a un evento social específico, mientras que la danza recreativa puede ser practicada en cualquier momento. En tal sentido, ya que uno determina la frecuencia, duración y la meta a lograr al practicar este tipo de danza, podemos incluir a la danza como una disciplina deportiva en este grupo. Primero tenemos la danza deportiva, que se practica para obtener un tipo de beneficio estético o de salud. Generalmente se practica en grupo y, aunque no es una danza social, puede compartir algunos de sus beneficios. Este tipo de danza combina varias disciplinas para crear una rutina de ejercicios más completa. Si bien la mayoría de las personas no opta por este tipo de danzas con el único fin de divertirse, sino que esperan obtener algún resultado en su cuerpo al practicarla, también es cierto que muchos se decantan hacia este tipo de actividad por ser más divertido y tener un repertorio más amplio de movimientos que determinados deportes o el entrenamiento con máquinas, que se basan en la repetición de un mismo movimiento en series. Se necesita que su práctica sea regular y constante por una determinada cantidad de tiempo, que dependerá de la frecuencia con la que se practique y las condiciones con las que el participante cuente al inicio del entrenamiento para poder ver los resultados. Como ejemplos podemos mencionar la bailoterapia, el Thai box, los aeróbicos, entre otras. De segundo tenemos la danza recreativa, que se practica con el único fin de divertirse. Puede perfectamente practicarse en solitario, por lo cual la compañía es opcional y prescindible. Es la que ofrece mayores libertades en cuanto a acompañamiento, frecuencia y espacio, pero sus beneficios son menores. Ya solo con el hecho de encender una radio en la sala de tu casa y que bailes con la música que suene, estás participando de este tipo de danza. De tercero tenemos la danza terapéutica, que se practica básicamente como parte de una terapia física o psicológica. Se parece mucho a la deportiva o la recreativa, solo que, a diferencia de las anteriores, la gente opta por este tipo de danza generalmente por consejo de alguien. Normalmente las personas practican la danza deportiva o recreativa de manera voluntaria, pero en el caso de la danza terapéutica lo que suele suceder es que ésta funciona como una vía para canalizar o mejorar algún problema, así que uno suele ser introducido a ella por consejo de algún terapeuta. Como ejemplos de esta podemos citar la biodanza, la psicoterapia corporal, entre otras. La danza académica se refiere a la danza como objeto de estudio. Las personas que practican esta danza deben someterse a un régimen específico de educación, entrenamiento y ensayo que les permite crear y mantener un cuerpo ágil y versátil, capaz de entender y ejecutar diversos movimientos que no suelen ser comunes en otros grupos de danza. Dependiendo del nivel de entrenamiento y estudios y el nivel de conocimiento de la técnica y estilo en cuestión que se maneje, se puede ser principiante o amateur o ser profesional. Primero tenemos la danza artística o escénica, que se practica con el fin de presentar una pieza como una obra de arte, algo que sirva para que el público contemple y disfrute. Para participar de una danza de tipo artística o escénica se puede ser un profesional formado para ello, pero eso no es obligatorio, y como ejemplo de ello podemos colocar a los estudiantes de una escuela que en algunas ocasiones planifican bailes en actos de fechas especiales sin tener necesariamente una formación profesional. Aunque se puede recurrir a la improvisación en escenario, esta danza tiene mucha preparación porque requiere elementos específicos como vestuario, iluminación, escenario, etc.
Muchas danzas que en otras épocas fungían como danzas de carácter folclórico, religioso o social han sido adaptadas para poder llevarse a escenarios o ser grabadas para cine y televisión, como por ejemplo el breakdance, el flamenco, el tango, etc. Ejemplos propios de este estilo de danza son el jazz, el ballet clásico, la danza contemporánea, la danza buto, entre otras. De segundo tenemos la danza profesional, que se practica como una actividad laboral. Este tipo de danza está íntimamente asociada a la artística, pero con la diferencia de que en este caso nos referimos a las personas que deciden hacer de la danza su carrera y profesión, y por ende dedican su vida laboral a la misma. Como toda actividad profesional, los bailarines profesionales deberían obtener un pago por sus servicios, aunque no siempre es el caso. La gente que ejerce esta profesión debe entrenar mucho en diferentes técnicas de danza que luego servirán para que esta persona las muestre en público. Se manejan 3 etapas. Primero está la fase de aprendizaje y entrenamiento, que es cuando las personas se forman y se exponen a un sistema de entrenamiento del cual aprenderán métodos para moverse. Está una etapa de creación que consiste en planificar una obra y crearla a través de la enseñanza-aprendizaje y la repetición en ensayos. Y una etapa de presentación que, al igual que en la danza artística, consiste en presentar la obra creada usando como herramienta principal de movimiento la técnica aprendida durante el entrenamiento. Bailar ofrece muchos beneficios a las personas, no importa el tipo de danza que practiques. Algunos beneficios son específicos de un tipo de danza, pero la mayoría son generales. Las danzas sociales están más orientadas al establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de lazos interpersonales y tribales, la reafirmación de una identidad social y el reforzamiento de la fe religiosa. Las danzas recreativas están más relacionadas al manejo del estrés o de otras afecciones corporales o psicológicas y al aumento de la autoestima y la confianza en uno mismo. La danza artística tiene más relación con la expresión individual, el contacto con otras culturas y el mejoramiento de condiciones físicas. Sin embargo, es posible encontrar un poco de todos los beneficios en cada uno de los tipos de danza. Bailar es algo completamente natural para el ser humano. Nuestro cuerpo está diseñado para ser dinámico y moverse. Es por ello que el ser humano siempre ha estado ligado a la danza y ha buscado formas de mantenerla y potenciarla en diversos momentos de la historia. Así que si tienes ganas de bailar, no te detengas. Nunca es tarde y no hay límites. Espero que te haya gustado este video. También espero que te haya dado la información que necesitas para aprender a diferenciar los tipos de danza o para decidir mejor cuál tipo de danza es el que quieres practicar. Si así fue, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas al canal, compartas este video con tus amigos o dejes algún comentario. Y tú y yo nos veremos en un próximo video.